El aire en la Estación Espacial Colonial Nexus 7 se sentía más denso de lo usual aquella mañana. Los pasillos metálicos resonaban con el eco de pasos apresurados, mientras los habitantes se preparaban para otro día de rutina en el borde mismo de la galaxia conocida. Nadie podría haber imaginado que en cuestión de horas, todo lo que creían saber sobre el poder humano en el cosmos cambiaría para siempre. Entre la multitud que se dirigía hacia los sectores de trabajo, una figura destacaba por su postura erguida y determinada. Sarah Chen, una joven ingeniera de apenas 25 años, caminaba con paso firme hacia el centro de comando. Sus compañeros la observaban con una mezcla de curiosidad y desdén. Durante meses había sido el blanco de burlas y humillaciones públicas por parte del Consejo Galáctico, quienes consideraban que los humanos eran una especie inferior, incapaz de comprender las complejidades de la guerra espacial moderna. El comandante Voss, un alienígena de la raza Centauri con piel azulada y ojos que brillaban como estrellas, había sido particularmente cruel con ella. Solo la semana anterior, durante una reunión transmitida a todo el sector, la había ridiculizado frente a delegados de 12 sistemas estelares diferentes. Los humanos, había declarado con una sonrisa despectiva, son como niños jugando, con juguetes rotos. Jamás comprenderán el verdadero arte de la guerra cósmica. Las palabras aún resonaban en la mente de Sarah mientras activaba su estación de trabajo. Pero lo que el comandante Voss y el resto del consejo no sabían era que durante los últimos 3 años ella había estado trabajando en secreto en algo que cambiaría el equilibrio de poder en toda la galaxia. En las profundidades de los laboratorios, abandonados de la estación, había logrado algo que las civilizaciones más avanzadas consideraban imposible: el control gravitacional a gran escala. La tecnología que había desarrollado no era solo revolucionaria, era devastadoramente efectiva. Mientras otras especies se basaban en armamento energético y escudos de plasma, Sarah había encontrado la manera de manipular la fuerza más fundamental del universo. Podía crear campos gravitacionales tan intensos que podrían aplastar naves espaciales como si fueran papel, o tan sutiles que podrían desviar proyectiles sin que el enemigo se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. El día que cambiaría todo comenzó como cualquier otro. Las alarmas de la estación sonaron estruendosamente, anunciando la llegada de una flota enemiga masiva. Los Quiterá, una raza guerrera conocida por su brutalidad y sed de conquista, habían decidido que Nexus 7 sería su próximo trofeo. Sus naves, enormes estructuras de metal negro que bloqueaban las estrellas, se acercaban amenazadoramente hacia la estación. El pánico se extendió rápidamente entre los habitantes. El comandante Voss corrió hacia el centro de comando, gritando órdenes contradictorias mientras el sudor corría por su frente azulada. Las defensas tradicionales de la estación parecían ridículamente inadecuadas frente a la imponente flota enemiga. Los cálculos mostraban que tenían menos del 5% de probabilidades de supervivencia. Fue en ese momento de desesperación total cuando Sarah se acercó al comandante. Su voz era calmada, casi serena, contrastando dramáticamente con el caos que los rodeaba. «Comandante», le dijo, «tengo una propuesta que podría salvarnos a todos». Voss la miró con incredulidad.
Esta humana insignificante, a quien había humillado públicamente tantas veces, pretendía tener una solución. Su primer instinto fue rechazarla inmediatamente, pero la desesperación de la situación lo obligó a escuchar. Sara explicó brevemente su trabajo en el control gravitacional, manteniendo los detalles técnicos al mínimo. No mencionó los años de investigación secreta, las noches sin dormir, o los fracasos que casi la llevaron al borde de la locura. Simplemente ofreció una oportunidad de supervivencia cuando todas las demás opciones se habían agotado. El comandante, sin alternativas viables, accedió a regañadientes. Sara se dirigió hacia una consola que había modificado en secreto, conectándola a los generadores principales de la estación. Sus dedos danzaron sobre los controles con una precisión que hablaba de años de práctica. En las pantallas principales, los sensores comenzaron a detectar fluctuaciones gravitacionales extrañas alrededor de la estación. La flota quitera continuaba su aproximación, confiada en su superioridad numérica y tecnológica. Sus comandantes habían estudiado las defensas de Nexus 7 durante semanas y sabían exactamente cómo neutralizar cada sistema de armas, cada escudo, cada posible estrategia defensiva. Lo que no habían anticipado era enfrentarse a una fuerza que desafiaba las leyes básicas de la física tal como ellos las entendían. Cuando la primera oleada de naves enemigas entró en el rango de alcance de Sara, algo extraordinario sucedió. El espacio mismo pareció distorsionarse alrededor de las naves atacantes. Los pilotos Quitera, veteranos de 1000 batallas, sintieron una confusión total cuando sus controles dejaron de responder normalmente. Sus naves comenzaron a comportarse de manera errática, como si una mano invisible las estuviera manipulando. Desde el centro de comando de Nexus 7, todos observaban en silencio absoluto. Las pantallas mostraban algo que desafiaba toda lógica militar conocida. Las poderosas naves Quitera, temidas en toda la galaxia, parecían estar siendo jugadas como piezas en un tablero de ajedrez cósmico. El comandante Voss observaba las lecturas con una mezcla de asombro y terror. Los niveles de energía que Sara estaba manipulando eran astronómicos, y sin embargo, ella los controlaba con una facilidad que parecía casi sobrenatural. Por primera vez en su carrera militar, estaba presenciando algo verdaderamente revolucionario. Pero lo que realmente conmocionó a todos fue la precisión quirúrgica del ataque. Sara no estaba simplemente destruyendo las naves enemigas, las estaba desmantelando sistemáticamente. Separaba sus secciones con campos gravitacionales focalizados, desactivaba sus sistemas de armas sin causar bajas innecesarias y neutralizaba su capacidad de combate de manera que parecía casi artística. La comunicación con la flota Quitera se había cortado abruptamente. Sus comandantes, acostumbrados a la brutalidad directa del combate espacial tradicional, no tenían protocolo para enfrentar un enemigo que podía manipular la gravedad misma. El miedo, una emoción que hacía décadas no experimentaban, comenzó a infiltrarse en sus filas. Mientras tanto, en toda la galaxia, las señales de la batalla estaban siendo captadas por estaciones de monitoreo de docenas de civilizaciones diferentes. Los analistas militares observaban con incredulidad los datos que llegaban desde Nexus 7. Lo que estaban presenciando cambiaría fundamentalmente su comprensión del potencial militar humano.
Sara mantenía su concentración absoluta, sus ojos fijos en las lecturas que fluían constantemente por su consola. Cada movimiento era calculado. Cada aplicación de fuerza gravitacional tenía un propósito específico. No era solo una demostración de poder, era una declaración de que los humanos ya no serían subestimados en el escenario galáctico. Pero, justo cuando parecía que la victoria estaba asegurada, las lecturas comenzaron a mostrar algo inesperado. En las profundidades del espacio, más allá del rango de los sensores normales, otra presencia se acercaba. Algo mucho más grande, mucho más antiguo, infinitamente más peligroso que la flota Kythera había detectado las fluctuaciones gravitacionales y venía a investigar. Las primeras señales llegaron como susurros en el vacío del espacio. Los sensores de largo alcance de Nexus 7 captaron ondas gravitacionales tan masivas que por un momento Sara pensó que su equipo había funcionado mal. Pero la realidad era mucho más inquietante. Algo colosal se acercaba desde las profundidades del espacio interestelar, atraído por las fluctuaciones que ella había creado durante la batalla. El comandante Voss se acercó a la estación de Sara. Su rostro azulado había perdido todo rastro de arrogancia. «¿Qué es eso?», preguntó con voz temblorosa, señalando las lecturas que mostraban una masa aproximadamente del tamaño de una luna pequeña, moviéndose a velocidades imposibles hacia su posición. Sara frunció el ceño mientras analizaba los datos. Durante sus años de investigación secreta, había estudiado archivos clasificados sobre fenómenos gravitacionales inexplicables reportados en los confines de la galaxia. Historias que el Consejo Galáctico había etiquetado como mitos o alucinaciones de exploradores solitarios. Pero ahora, enfrentada con evidencia directa, comenzaba a comprender que tal vez esas historias no eran tan fantasiosas después de todo. Lish, flota Kythera, parcialmente deshabilitada por el ataque gravitacional de Sara, también había detectado la presencia que se aproximaba. Sus comandantes, olvidando temporalmente su humillación, enviaron señales de comunicación urgentes hacia Nexus 7. El mensaje era simple pero desesperado. Necesitaban formar una alianza temporal para enfrentar lo que fuera que venía hacia ellos. Mientras tanto, en el laboratorio secreto donde Sara había desarrollado su tecnología, los equipos de monitoreo automático comenzaron a registrar anomalías perturbadoras. Las fluctuaciones gravitacionales que se acercaban no seguían ningún patrón conocido de propulsión espacial. Era como si el espacio mismo estuviera siendo doblado y manipulado por una inteligencia que comprendía la física fundamental del universo de maneras que ninguna civilización conocida había logrado. Los archivos que Sara había estudiado durante sus investigaciones nocturnas contenían referencias vagas a una raza antigua conocida solo como los arquitectos. Según las leyendas fragmentarias recopiladas de docenas de mundos diferentes, los arquitectos habían existido Según Martínez, existían evidencias dispersas por toda la galaxia de que una gran catástrofe había ocurrido hace aproximadamente 2 millones de años. Civilizaciones avanzadas habían desaparecido de la noche a la mañana, dejando atrás solo fragmentos de tecnología que las especies actuales apenas podían comenzar a comprender. El doctor Martínez creía que esta catástrofe no había sido natural,
sino el resultado de un conflicto entre fuerzas tan poderosas que habían alterado permanentemente la estructura del espacio-tiempo en ciertas regiones de la galaxia. Ahora, mientras Sarah observaba las lecturas que mostraban distorsiones espaciales masivas, acercándose a su posición, comenzó a preguntarse si ese antiguo conflicto realmente había terminado, o simplemente había entrado en una fase latente. Su manipulación de campos gravitacionales durante la batalla con los Kythera podría haber sido interpretada como una señal por inteligencias que habían estado esperando durante eones. Los sistemas de comunicación de la estación crepitaron con transmisiones entrantes de toda la región. Comandantes militares de docenas de especies diferentes reportaban avistamientos similares. La red de defensa galáctica, que durante siglos había mantenido un equilibrio precario entre las diversas facciones, se encontraba completamente indefensa ante algo que operaba en escalas de poder completamente diferentes. En el centro de comando, el caos organizativo había dado paso a una calma tensa. Todos entendían que estaban a punto de enfrentar algo que cambiaría fundamentalmente su comprensión del universo. Sarah se encontró siendo consultada no sólo como la desarrolladora de la única tecnología potencialmente relevante disponible, sino como la persona que accidentalmente había atraído esta atención cósmica. La presión era abrumadora, pero también liberadora de cierta manera. Durante años había soportado el desprecio y la humillación por parte de especies que se consideraban superiores a los humanos. Ahora se encontraba en la posición única de ser posiblemente la única persona en la galaxia con las herramientas necesarias para enfrentar una amenaza que ponía a todas las civilizaciones conocidas en el mismo nivel de vulnerabilidad. Cheteo Ten. Horas siguientes pasaron en una nebulosa de preparativos desesperados y cálculos complejos. Sarah trabajaba incansablemente para modificar sus sistemas de control gravitacional, expandiendo su alcance y precisión más allá de cualquier cosa que había intentado anteriormente. Sabía que probablemente tendría una sola oportunidad de hacer contacto o defenderse, y el resultado de esa interacción determinaría no solo el destino de Nexus 7, sino posiblemente el futuro de toda la vida inteligente en la galaxia. Pero mientras trabajaba, una pregunta inquietante continuaba resonando en su mente. ¿Qué pasaría si los seres que se acercaban no eran hostiles, sino que simplemente regresaban a reclamar algo que siempre había sido suyo? Y más perturbador aún, ¿qué significaría eso para todas las civilizaciones que habían construido sus imperios en lo que podría ser simplemente territorio prestado? Los primeros signos visuales de la presencia que se aproximaba aparecieron en las pantallas principales de Nexus 7 como una distorsión del espacio mismo. Las estrellas de fondo se curvaban y ondulaban, creando patrones hipnóticos que dolían de mirar directamente. Sarah ajustó los filtros de las cámaras, pero incluso con las modificaciones, la imagen seguía siendo perturbadora de una manera que desafiaba la comprensión. El comandante Voss había abandonado completamente su actitud despectiva hacia los humanos. Ahora se movía nerviosamente alrededor de la estación de Sarah, haciendo preguntas técnicas que ella apenas podía responder. La verdad era que su tecnología de control gravitacional, por revolucionaria que fuera, parecía primitiva comparada con las fuerzas que se manifestaban en el espacio circundante.
Las comunicaciones con otras estaciones en el sector revelaron que el fenómeno se estaba extendiendo. Reportes llegaban desde sistemas estelares distantes, describiendo anomalías similares. Naves espaciales experimentaban fallas en sus motores de curvatura, mientras que planetas enteros reportaban cambios sutiles pero medibles en sus órbitas. Era como si algo estuviera reescribiendo las leyes fundamentales de la física en tiempo real. Sara trabajó frenéticamente para calibrar sus instrumentos, tratando de encontrar algún patrón en el caos de datos que llegaban. Sus años de estudio secreto le habían enseñado a reconocer firmas gravitacionales específicas, pero lo que estaba viendo ahora superaba todo lo que había teorizado. Los campos gravitacionales que se acercaban no solo eran masivos, sino que parecían estar tejidos de manera deliberada, como si alguien estuviera creando una sinfonía cósmica con las fuerzas más fundamentales del universo. En el laboratorio, oculto donde había desarrollado su tecnología, los equipos de monitoreo comenzaron a registrar resonancias armónicas extrañas. Era como si la presencia que se aproximaba estuviera respondiendo a los experimentos gravitacionales que Sara había realizado durante la batalla. Los patrones de ondas que detectaba no eran aleatorios, sino que seguían secuencias matemáticas complejas que sugerían inteligencia y propósito. La flota quítera, parcialmente deshabilitada pero aún funcional, había formado una formación defensiva desesperada alrededor de Nexus 7. Sus comandantes, antiguos enemigos de la estación, ahora transmitían continuamente ofertas de cooperación. La ironía no se perdía en Sara. Había necesitado la amenaza de extinción total para que especies que se habían odiado durante siglos finalmente trabajaran juntas. Los sistemas de defensa de la estación, diseñados para repeler ataques convencionales, resultaban completamente inadecuados para lo que se avecinaba. Las armas de energía dirigida y los escudos de plasma eran inútiles contra algo que podía manipular el espacio-tiempo mismo. Sara se dio cuenta de que su tecnología de control gravitacional era literalmente la única herramienta disponible que operaba en la misma escala que las fuerzas que se aproximaban. Mientras revisaba los archivos del Dr. Martínez una vez más, Sara encontró referencias a antiguos textos que describían los que vinieron antes, como seres que habían trascendido la necesidad de forma física. Según estas fuentes fragmentarias, los arquitectos habían evolucionado más allá de la materia convencional, convirtiéndose en entidades de energía pura, capaces de manipular la realidad a nivel cuántico. La temperatura en la estación comenzó a fluctuar de manera inexplicable. Los técnicos reportaron que algunos corredores se habían vuelto significativamente más fríos, mientras que otros experimentaban ondas de calor sin explicación aparente. Los campos magnéticos de la estación también mostraban variaciones erráticas que interferían con el funcionamiento normal de los sistemas electrónicos. Sara se encontró recordando conversaciones con su profesora de física en la universidad. Una mujer brillante que había especulado sobre la posibilidad de que civilizaciones suficientemente avanzadas pudieran existir en dimensiones paralelas o en estados de realidad alternativos. En ese momento, tales ideas parecían pura ciencia ficción, pero ahora, enfrentada con evidencia de manipulación dimensional, comenzó a considerar que tal vez la física que conocían era solo una fracción de la verdad. Los sensores de la
estación captaron algo que hizo que Sarah se detuviera completamente. Entre las distorsiones del espacio, había comenzado a emerger formas geométricas imposibles. Estructuras que parecían existir en múltiples dimensiones simultáneamente, cambiando de configuración de maneras que desafiaban la percepción humana. Era como si estuviera viendo fragmentos de una realidad completamente diferente superpuesta sobre la suya. El pánico se extendió entre la población de la estación, cuando las luces comenzaron a parpadear, siguiendo patrones rítmicos que no correspondían a ningún sistema conocido. Sarah se dio cuenta de que estos patrones coincidían con las fluctuaciones gravitacionales que había estado detectando. Era como si la presencia que se acercaba estuviera tratando de comunicarse usando la estructura misma del espacio-tiempo como medio. Con una mezcla de terror y fascinación científica, Sarah comenzó a configurar sus sistemas para responder a estos patrones. Si los arquitectos o lo que fuera que se aproximaba estaban tratando de establecer comunicación, ella tenía la única tecnología disponible que podría participar en ese diálogo. Pero la pregunta que la atormentaba era si los humanos estaban listos para una conversación que podría cambiar fundamentalmente su lugar en el universo. Los minutos se convirtieron en una cuenta regresiva hacia lo desconocido. Sarah sabía que las próximas horas determinarían no solo su propio destino, sino el futuro de toda la vida inteligente en la galaxia. Sus manos temblaban ligeramente mientras realizaba los ajustes finales a sus sistemas de control gravitacional, preparándose para el encuentro más importante en la historia de la humanidad. En las profundidades del espacio, las distorsiones continuaban intensificándose y Sarah podía sentir que algo monumental estaba a punto de ocurrir. El universo mismo parecía contener la respiración, esperando el momento en que dos niveles completamente diferentes de existencia finalmente se encontraran cara a cara. El momento de contacto llegó de una manera que Sarah jamás había anticipado. En lugar de una comunicación directa o una manifestación física, la presencia que se había estado acercando simplemente se detuvo. Las distorsiones gravitacionales cesaron abruptamente, dejando un silencio cósmico que era más inquietante que cualquier amenaza directa. Fue entonces cuando Sarah se dio cuenta de algo que cambiaría todo. No estaba lidiando con una sola entidad, sino con múltiple. El shock de esta revelación casi hizo que Sarah perdiera el control de sus sistemas. La humanidad entera había sido plantada en esta dimensión como un experimento para ver si una especie capaz de manipular las fuerzas fundamentales del universo podría evolucionar de manera diferente, evitando los errores que habían llevado a la destrucción de su mundo original. Las distorsiones gravitacionales alrededor de Nexus 7 comenzaron a estabilizarse mientras las tres facciones llegaban a un acuerdo. Los preservacionistas obtendrían el derecho de guiar secretamente el desarrollo humano, asegurándose de que no repitieran los errores de sus antepasados dimensionales. Los purificadores serían apaciguados con la promesa de que los humanos serían contenidos en esta región específica de la galaxia, evitando que se extendieran sin control. Sarah se encontró convertida en el primer embajador oficial entre la humanidad y las fuerzas cósmicas que realmente gobernaban el universo. Su tecnología de control gravitacional sería refinada y expandida, pero bajo supervisión cuidadosa
para evitar que desencadenara las mismas catástrofes que habían destruido su dimensión original. El comandante Voss y el resto del personal de Nexus 7 observaron con asombro mientras Sarah se transformaba ante sus ojos. Su cuerpo comenzó a brillar con una luz suave que parecía emanar desde dentro, y cuando habló, su voz llevaba armónicos que resonaban directamente en las mentes de quienes la escuchaban. Pero justo cuando parecía que todo había sido resuelto, Sarah sintió algo que la llenó de terror absoluto. En las profundidades de su mente, donde ahora residía el conocimiento cósmico que le habían otorgado, detectó una presencia familiar, pero imposible. Era la firma mental de otro humano, alguien que había estado observando todos estos eventos desde las sombras. Con horror creciente, se dio cuenta de que no era la primera humana en despertar estas habilidades ancestrales. Había otros, y algunos de ellos habían estado trabajando activamente para acelerar el retorno de las fuerzas que habían destruido su universo original. La guerra dimensional, que creía haber ayudado a resolver, apenas había comenzado, y los verdaderos enemigos de la humanidad no eran fuerzas alienígenas, sino otros humanos que habían elegido repetir los errores del pasado. La realización de que tendría que enfrentar a miembros de su propia especie en una batalla que determinaría el destino de múltiples realidades la llenó de una determinación feroz. Sarah Chen, la ingeniera que había sido despreciada y humillada, ahora se alzaba como la última esperanza contra una amenaza que trascendía las dimensiones mismas. Los días siguientes al contacto cósmico transformaron completamente la dinámica de poder en la galaxia. Sarah estableció una red de comunicación secreta con otros humanos que habían comenzado a manifestar habilidades gravitacionales similares, descubriendo que eran más numerosos de lo que había imaginado. Algunos, como ella esperaba, habían sido corrompidos por el conocimiento de su verdadero origen, y buscaban recrear las condiciones que habían destruido su dimensión natal. Otros, sin embargo, se unieron a su causa de proteger tanto su realidad actual como las especies que la habitaban. El comandante Voss, completamente transformado por los eventos que había presenciado, se convirtió en el primer aliado no humano de Sarah en el Consejo Galáctico. Su testimonio sobre las capacidades humanas ayudó a establecer nuevos protocolos de cooperación interestelar, donde los humanos ya no eran vistos como una especie inferior, sino como guardianes potenciales de estabilidad dimensional. La tecnología de control gravitacional que Sarah había desarrollado se refinó bajo la guía sutil de los arquitectos preservacionistas, convirtiéndose en la base de una nueva era de exploración espacial. Las naves equipadas con sus sistemas podían navegar a través de regiones del espacio que anteriormente habían sido inaccesibles, abriendo rutas comerciales y científicas que beneficiaron a todas las civilizaciones conocidas. Pero el verdadero legado de Sarah no fue tecnológico, sino filosófico. Su historia se extendió por toda la galaxia como un recordatorio de que el potencial para la grandeza existe en las especies más inesperadas. Las humillaciones públicas que había sufrido se convirtieron en leyendas que inspiraron a individuos de docenas de mundos diferentes a perseverar ante la adversidad y nunca subestimar el poder de la determinación individual. La estación Nexus 7 fue transformada en un centro de investigación interdimensional,
donde científicos de múltiples especies trabajaron juntos para comprender mejor las complejidades del multiverso. Sara supervisaba estos esfuerzos, siempre vigilante ante signos de que otros humanos corrompidos pudieran estar intentando sabotear su trabajo. En las noches tranquilas, cuando las estrellas brillaban sin distorsiones gravitacionales, Sara reflexionaba sobre el extraño giro que había tomado su vida. De ser una ingeniera despreciada, había pasado a convertirse en la protectora de múltiples realidades. El peso de esa responsabilidad era abrumador, pero también profundamente satisfactorio. Los Quicera, antiguos enemigos que habían luchado junto a ella durante la crisis, establecieron una alianza permanente con los humanos. Su flota se convirtió en la primera línea de defensa contra amenazas dimensionales, trabajando en coordinación con la red de humanos dotados que Sara había organizado. Años después, cuando jóvenes de especies diversas preguntaban sobre los eventos que habían cambiado la galaxia, Sara siempre terminaba sus relatos con la misma reflexión. Nunca permitas que otros definan tus límites, porque las fuerzas más poderosas del universo a menudo se manifiestan en los momentos de mayor desafío personal. La guerra dimensional continuaba en las sombras, pero la humanidad ya no estaba sola en su lucha. Con aliados cósmicos y una comprensión más profunda de su verdadero propósito, Sara Chen había demostrado que incluso en un universo lleno de fuerzas incomprensibles, el coraje individual y la determinación podían cambiar el destino de realidades enteras. El desprecio se había transformado en respeto y la humillación en triunfo cósmico.